wystąpienie jako sprawozdawcy. Bardzo proszę, pani Elena. Señor presidente. Este es un debate muy importante porque hablamos de nuestra respuesta exterior al fenómeno migratorio y de los refugiados, pero en realidad es un debate que habla mucho de nosotros, de lo que queremos que sea la Unión Europea, de lo que creemos que debe ser la Unión Europea. La verdad es que yo creo que ya no es tiempo de retórica. Han pasado muchas cosas. Hoy el presidente Steinmeier hablaba de coraje. Probablemente hay que dejar la retórica y más bien ocuparse del coraje. La Unión Europea está en un momento crítico, sin duda, y corre el riesgo de encerrarse aún más en sí misma. Con el fenómeno de la migración y el refugio se ha visto completamente desbordada. Desbordada por algo que llamamos crisis, pero no es una crisis, porque no va a acabar dentro de poco. Hay que dejar de llamar crisis de refugiados al movimiento de personas que huyen del horror más absoluto y que solo tienen una cosa, que es su derecho a ser protegidos. Hay que dejar de llamar crisis migratoria a la llegada de miles de personas que no eligen por capricho dejar su hogar, su país y su familia, sino que huyen porque no tienen otra elección. En cambio, sí podemos hablar de otra crisis, la crisis de la solidaridad europea. Esa sí es una crisis, una insolidaridad con los que vienen de fuera y una insolidaridad dentro, con los propios socios, entre socios. Y también podemos hablar de crisis institucional, porque el Consejo Europeo ha sido incapaz de cumplir con sus propios compromisos, que ya eran unos compromisos de mínimos en la acogida de refugiados. Y también podemos hablar de crisis moral, porque estamos más ocupados en bloquear el acceso de estas personas a nuestras fronteras, aunque sea con acuerdos espurios, como el acuerdo adoptado con Turquía, o más interesados en fomentar los retornos que en paliar la dramática situación que viven todas estas personas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y lo que llega a Europa es una mínima proporción de la cruda realidad de los desplazamientos en el mundo de países mucho más pobres que los nuestros, que acogen multiplicada por 5 y por 10 esta crisis que llamamos de refugiados. Y nuestra reacción ha sido, como mínimo, irresponsable, sobre todo la de los gobiernos nacionales. Ha sido cortoplacista, miope. No quieren ver que este fenómeno ha venido para quedarse. El informe que presentamos es un informe de iniciativa y, por lo tanto, no obliga a la acción del Consejo y de la Comisión, pero sí es una voz, la voz del Parlamento Europeo, la voz de los representantes de los ciudadanos en la Unión Europea. Y esta voz afirma que los fenómenos migratorios no pueden ser entendidos como una amenaza, que necesitamos un cambio de paradigma, de narrativa, para hacer de ellos algo beneficioso, como lo ha sido a lo largo de la historia. Esta es una batalla que los demócratas no podemos perder y que debemos dar sin complejos frente a una extrema derecha en auge y un populismo a izquierda y derecha que está en clara expansión. Para ello debemos superar, dice el informe, un enfoque centrado solo en la seguridad, para ocuparnos de los derechos humanos, para ocuparnos de la integración, para ocuparnos de que estas personas tengan vías legales de acceso a nuestros países y para no transferir siempre la responsabilidad a terceros. Estamos exigiendo a muchos países que tienen muchas mayores dificultades que nosotros que se hagan cargo de algo de lo que nosotros no estamos dispuestos a hacernos cargo. Y este Parlamento no puede ser ignorado en toda esta nueva estrategia de acuerdos con terceros países. Nos enfrentamos a un gravísimo problema de credibilidad con nuestros ciudadanos y tenemos que responderles en la medida en que nuestros valores nos exigen que respondamos. Creo que es un gran paso que la acción exterior de la Unión Europea se vaya a ocupar también del fenómeno de la migración y del refugio. Eso es una buena noticia que tenemos que seguir muy de cerca. Gracias, presidente. Dziękuję bardzo pani sprawozdawcy Valenciano. Bardzo proszę, pan sprawozdawca Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Valenciano su cooperativo y riguroso trabajo